Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es una historia que tiene elementos muy interesantes, como acabamos de ver. El rey Josafat viene de organizar administrativa y políticamente el reino. En el capítulo anterior lo vemos haciendo una cantidad de cosas para organizarlo. Y este capítulo empieza diciendo, pasadas estas cosas. O sea, ya después de que se organizó, de que puso la casa en orden, enfrenta una guerra que están organizando contra él Amón y Moab. Este rey Josafat no era ningún héroe, no era ningún Superman, era un tipo común y corriente que reaccionó como cualquiera de nosotros reaccionaría frente a una crisis. Verso 3, Josafat tuvo miedo. Josafat tuvo miedo como cualquiera de nosotros tendría miedo en una crisis. Pero fíjense que tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá, nos dice el verso 3. Entonces, frente a su temor, frente a su miedo, a diferencia de otros reyes de Israel y de Judá, este Josafat se dispuso a buscar al Señor con todo el pueblo. El pueblo responde a la iniciativa del rey y también se pone a buscar a Jehová y pedir ayuda, pedir protección. Y Josafat empieza su típico discurso en el que hace un recuento histórico y le dice, Señor, no eres tú el que gobierna, no eres tú el que nos ha dado esta tierra, no vas a salir a defendernos, etc. Y la respuesta de Dios en el verso 15 es muy interesante y es hasta sorprendente. Prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así os dice el Señor. No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud. Hasta ahí no sería nada nuevo, hasta ahí no sería ninguna diferencia. No temáis, no os acobardéis, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo delante de ellos, etc. Eso ya lo hemos escuchado y lo hemos escuchado otras veces, ¿no es cierto? Pero además dice, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Y este es el título que le podríamos poner a la reflexión de esta mañana. La batalla es mía, dice el Señor. La batalla no es tuya, la batalla es mía, dice el Señor. No es el clásico peleen porque estaré con ustedes. Tampoco es el modelo Jericó. Rodeen la ciudad a punta de trompeta y griten y las murallas se van a caer. No es el modelo Gedeón. Suban unos cuantos nada más y con astucia y un truco que yo les voy a dar van a ganar para que la gloria no sea sobre ustedes sino sobre el Señor. En este caso es mucho más directo, es hasta escueto, como se dice, ¿no? Esta guerra no es de ustedes. El verso 16 dice, sí, salgan a pelear, descended mañana contra ellos, es decir, salgan en formación, que salga el ejército. He aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. Pero el verso 17 es fascinante. No necesitáis pelear en esta batalla. No necesitáis pelear en esta batalla. O no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Y usted también, Reina Valera. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. Y luego sí, ya viene un más familiar, no teman, no desmayen, salgan contra ellos, que Jehová estará con ustedes. Sí, equípense, ármense, prepárense, pero sepan que no van a pelear porque esta guerra no es de ustedes. La orden fundamental es paraos, apostaos, estad quietos, lo que nos recuerda el Salmo 46, ¿no es cierto? Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Josafat entonces anima al pueblo a creer, lo hace 2 veces y pone al pueblo a alabar en el verso 21 después, y mientras el ejército va saliendo a la campaña, que el pueblo alabe, y cuando comienza la alabanza, Jehová hace que los enemigos se maten entre ellos. Se hizo realidad lo que les dijo: ustedes no van a pelear. Pero Josafat y el pueblo sí tomaron el botín, sí fueron prosperados, sí tuvieron paz y regresaron alabando al Señor a la ciudad. Y aquí veo 2 aplicaciones que yo a las que quisiera llamar la atención, porque se dan en dos niveles que tienen que ver con nosotros. Un nivel macro, un nivel social, un nivel global y un nivel micro, personal, interno, íntimo de cada uno de nosotros. A nivel macro, hermanos, estamos viviendo un mundo que es difícil, que es indescifrable, que es inestable. Y no es la primera vez. Aquellos de nuestros hermanos que vivieron a lo largo del tiempo de las invasiones de los mongoles, quienes vivieron el tiempo de la peste en Europa, quienes vivieron la invasión de los europeos aquí en América, quienes vivieron durante las guerras napoleónicas, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En el tiempo de Vietnam parecía que el mundo se iba a acabar porque en cualquier momento alguien apretaba un botón y se producía el holocausto nuclear. Siempre ha sido así, solo que a cada generación que vive su crisis le parece que es la peor de todas. Pero estamos en medio de una crisis terrible, es un mundo difícil, indescifrable, un mundo que cambia cada segundo. No hay certezas de ningún tipo, y eso sí es una crisis nueva. No hay certezas filosóficas, no hay certezas políticas, no hay certezas económicas, no hay certezas militares, no hay ni siquiera certezas científicas. ¿Se han dado cuenta? Lo que hoy es verdad, mañana ya no lo es, y el fin de semana vuelve a ser verdad. Y con esto de la pandemia, eso ha sido muy notorio, que sí se transmite por el aire, que no se transmite por el aire, que se transmite por el contacto, que no se transmite por el contacto, y nos han tenido en ese plan todo el tiempo. Nos han tenido diciéndonos que sí, diciéndonos que no, diciéndonos que tal vez, y este es el momento en que todavía nadie sabe. Entonces es una gran incertidumbre también en esa área. O sea, es que ni científicamente, que era de donde salían nuestras certezas anteriormente, ni siquiera allí hay ahora una certidumbre. Y eso es verdad para todo el mundo, pero para la iglesia cristiana las amenazas son todavía mayores, o por lo menos así parecen mayores. Mateo 24, por ejemplo, nos habla de las señales antes del fin, los desastres naturales, guerras, sediciones que vendrían antes del fin, y eso afecta a todo el mundo, pero las persecuciones y las traiciones desde el interior de la iglesia, del interior de la familia, de hermano contra hermano, padre contra hijo, y así sucesivamente van a afectar a la iglesia cristiana específicamente. Hoy en día el clima anticristiano crece. Ustedes no tienen sino que leer un periódico, no tienen sino que ver un noticiero, escuchar los comentarios de la gente que se supone que sabe, los profesores universitarios y los políticos y los comentaristas. El clima anticristiano es cada vez más grande. El afán desaforado de los gobiernos y de los organismos internacionales para promover ideologías y estilos de vida diametralmente opuestos a los nuestros, a los cristianos, parece incontenible. Ahorita Ronaldo y Amelita estaban levantando el tema del aborto. Y sí, cada vez lo quieren normalizar más y hacerlo aparecer como una cosa perfectamente natural, lo que es el asesinato de seres humanos. Pero no importa. Y de ahí vamos a pasar al infanticidio. Y el tema de la pedofilia ya lo están presentando como proyectos de ley de que no, que tiene de malo, hay que amar a los niños, etcétera, 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 etcétera. Es un mundo asqueroso en el que vivimos. Ahora, ¿podemos lamentarnos y escondernos asustados? ¿O podemos irnos al monte, armarnos y luchar por la justicia?
Y les comento y les confieso que ambas cosas se me han cruzado por la cabeza. Yo no estoy lejos de convertirme en una bestia y de ir y poner una bomba en un centro de abortos, o de agarrar a balazos a todos los que están matando a los niños, o que quieren degradar la dignidad de los niños y abusar de ellos sexualmente. No estoy lejos de convertirme en un asesino. El Espíritu Santo tiene que trabajar tiempo extra para mantenerme dentro de ciertos límites de decencia. Y también he querido desaparecerme, meterme en la selva, armar una comunidad donde estas cosas no pasen y vivir con 4 locos que piensen más o menos como yo. Que fue así como nació el ascetismo y el movimiento monástico. Pero no, la Escritura no nos permite ninguna de esas opciones. Nos dice que no somos del mundo, pero sí nos dice que estamos en el mundo. Y estamos en el mundo porque Dios quiere que estemos en el mundo, entonces no nos podemos escapar del mundo. Pero también la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros no estamos llamados a dañar a ningún otro ser humano. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, principados, nos dice el Señor. Jesús en ese mismo texto en Mateo nos dice que frente a todo esto que va a pasar, no se preocupen, tranquilos. Los van a perseguir, los van a meter en la cárcel, los van a matar, pero tranquilos. Lo único que ustedes tienen que hacer es prepararse a dar testimonio y sufrir las tribulaciones con esperanza. Pero esta guerra es de Él, es de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados. Debemos luchar contra nuestro propio temor, nuestra propia cobardía. Debemos alzar nuestra voz en el nombre de Dios en todos los foros en que sea posible. Pero esta es su guerra. Y por eso de reunirnos a orar alrededor del mundo y pedir perdón, es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra parte en su guerra. Porque el que va a juzgar a los asesinos de los niños es el Señor. El único que puede detener esta masacre es Él. Esta es su guerra. Y la tenemos que pelear en su forma, en su modo, a su tiempo, como Él nos mande a hacer. Es posible que estemos usando mucho tiempo y energía peleando batallas que no nos corresponde pelear, o en maneras en que no deberíamos pelearlas, cuando debemos pasar mucho más tiempo de rodillas, orando, pastoreando a la grey de Dios, enseñándoles a recibir la voz de Dios desde las Escrituras y ser verdaderos discípulos de Jesucristo. De manera que estén dispuestos a pagar los precios que haya que pagar para defender los valores, para defender la verdad de Dios. Pero es su guerra, no es la nuestra. El segundo nivel, el nivel personal, es un poco más complicado. Y no sé si voy a ser capaz de expresarme adecuadamente. Mientras más hablo con hombres de Dios, siervos del Señor, que quieren vivir de una manera íntegra, de una manera recta, de una manera justa, lo que encuentro son personas derrotadas, sin esperanza. Algunos han sido o son ministros del Evangelio por años, han servido al Señor por muchos años, pero los mismos años los llevan luchando con su pecado, sufriendo por su pecado consuetudinario, repetitivo, constante, obteniendo victorias pequeñas de vez en cuando, de corta duración, pero con un sentido de estar perdiendo la guerra. Muchos de ellos llegan con lágrimas en los ojos, queriendo abandonar el ministerio, con vergüenza de volverse a presentar en una iglesia, pararse en un púlpito, y me comparten de sus pecados personales, que son de diversa índole, pero todos sabemos que se cuentan con los dedos de una mano las dimensiones o los tipos de pecado a los que estamos expuestos. En ese sentido, el diablo no es muy creativo, que digamos. Nos tienta con 3 o 4 cosas y nosotros somos lo suficientemente bobos como para caer con esas 3 o 4 cosas. Todos nosotros. Y yo me pregunto si estos hombres están peleando la batalla correcta.
No lo sé. Hasta hace poco yo era ese hombre. Hasta hace poco yo vivía eso, personalmente. Tengo casi 40 años de cristiano y creo que la mayor parte de mi tiempo, de mis energías, de mis oraciones, de mis ruegos, de mis ayunos, estaban dedicados a pedirle, a exigirle, a demandarle a Dios que quitara de mí mi pecado. Hasta que llegó el día en que un hermano sabio se sentó a mi lado y me preguntó por qué quería dejar de pecar. Listo, yo te veo aquí sufriendo y pidiéndole al Señor, ¿por qué quieres dejar de pecar? Y hoy no puedo creer, a estas alturas de mi vida, hoy no puedo creer lo que respondí. Pero cuando me preguntaron, ¿por qué quieres dejar de pecar, Manuel? Yo di 3 razones. 1, para que mi esposa dejara de regañarme. Y es más, usé palabras más duras que esas, pero ustedes me entienden. Para que me deje de fregar mi esposa. 2, para sentirme bien yo. Para no sentirme avergonzado, para no sentirme culpable. Y 3, para que no vaya a correr riesgo mi ministerio, porque yo vivo de eso. Este hombre se quedó callado un rato y luego me hizo una de las preguntas más importantes en mi vida. Me dijo, ¿te das cuenta, Manuel, de que tus razones para dejar de pecar son pecaminosas? Tú estás cambiando un pecado por otro. ¿Dónde está la gloria de Dios aquí? Simplemente no quieres dejar de ofender a tu esposa por amor a ella, sino porque no soportas sus regaños. No quieres agradar a Dios, sino sentirte bien contigo mismo. No te importa el nombre del Señor, sino perder tu fuente de ingresos. Estás cambiando un pecado por otros pecados. Y a eso le llamas buscar la gloria de Dios. Estás peleando la batalla equivocada. Porque este hermano me hizo ver que mi verdadera lucha debía ser la de encontrar mi identidad verdadera como hijo amado de Dios. Y ubicarme en esa identidad que a Cristo le costó tanto darme. Desde esa identidad como hijo amado de Dios puedo luchar contra mi carne para vivir como la nueva criatura que Él ha hecho de mí. Por amor, por gratitud, por querer agradarle. Por dedicarme a disfrutar de la paternidad de Dios en mi vida. Y de esa manera, la atracción del pecado iría reduciéndose porque es tanto el deleite en lo verdadero de la presencia y el poder de Dios que el deleite falso de lo que nos rodea va disminuyendo y va desapareciendo. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 3 que a todas esas cosas que tanto le atraían, que tanto atraen a los hombres, él lo considera por basura con el fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Aún en vida podemos conocer el poder de la resurrección de Cristo, porque aquellos lugares donde somos más vulnerables a la tentación es porque tenemos rincones del alma que están muertos, pedazos del corazón que se nos han muerto. Pronto fuimos abusados sexualmente de niños, de pronto fuimos tratados con negligencia, de pronto fuimos tratados con violencia, de pronto hemos tenido una vida durísima. Eso ha dejado huecos enormes en el alma donde somos débiles, donde se nos ha muerto la esperanza, se nos ha muerto el valor, la dignidad propia que necesitamos, que queremos tener. Y necesitamos conocer el poder de la resurrección de Cristo. Y eso dice Pablo, no quiere absolutamente nada más, no le importa más. Quiere a Cristo, quiere solo a Cristo y todo lo demás se lo puede llevar el viento si se va a interponer en ese propósito casi obsesivo en su vida. Y tengo que dar testimonio de que eso es verdad. Lo que este hermano hizo cuando se sentó a mi lado y me mostró que yo estaba peleando la batalla incorrecta, me salvó la vida. Me salvó la vida espiritualmente hablando. Sí, yo ya era salvo, pero iba a seguir viviendo una vida cargada, miserable y triste, en vez de ser aquel de quien fluyan ríos de agua viva. Y ese es mi deseo, ser alguien de quien fluyan ríos de agua viva para que eso dé testimonio de que Cristo vive en mí.
Pero muchos cristianos vivimos vidas miserables y de nosotros fluye cualquier cosa menos agua viva. Fluye cualquier cosa menos el poder y el gozo y la verdad de Dios. Eso de que busca primero el reino de Dios y su justicia no es paja. Lo que dice el salmista en el 42, mi alma tiene sed de ti, es una verdad más grande de lo que parece. Muchos de nosotros todavía estamos luchando a brazo partido porque tenemos sed de reconocimiento. Tenemos sed de libertad de la culpa. Tenemos sed de las cosas que nos dan seguridad. Sed de control de la vida que nos rodea. Sed de fama, sed de fortuna, sea de lo que sea en este mundo. Y por eso trabajamos, nos arriesgamos, luchamos, sacrificamos a nuestros hijos para obtener esas cosas. En una guerra que no es nuestra. En una guerra a la que no estamos llamados. En una guerra en la que estamos buscando lo que no se nos ha perdido. Hermanos, el pan de cada día nos lo da el Señor. La única seguridad que tenemos y que necesitamos en esta vida es de nuestra salvación en Cristo. El verdadero cristiano encuentra su exaltación humillándose delante de su Dios. ¿Recuerdan lo que dice Asaf en el Salmo 73, en el verso 25? Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Hoy esa es mi lucha. Mi lucha personal es llegar a ese punto de poder repetir esas palabras desde el fondo de mi corazón. Nada deseo en este mundo sino solo a ti. Solo eso quiero, solo eso busco, solo por eso lucho y lucho a brazo partido contra mi carne, contra el mundo, contra el enemigo de mi alma. De mi perfeccionamiento se encarga el Señor. Yo no me puedo perfeccionar. Esa no es mi lucha. Él me tiene que perfeccionar a mí. La sanidad por mis traumas, mi pecado y sus consecuencias es un don de Dios. Esa sanidad Él la reparte como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Por años no me permitió ser libre porque yo quería ser libre por las razones equivocadas. Y cuando fuera libre, la gloria no sería del Señor, sino de mis magníficos esfuerzos por vencer mi pecado, mi carne o lo que yo fuera. Y mi Señor no comparte su gloria con nadie. Hermanos, hemos pasado demasiado tiempo predicando un evangelio sin Cristo. Y eso puede estar sucediendo porque no tenemos a Cristo. Hemos aprendido la jerga evangélica y pasamos hasta por un seminario y nos nombraron pastores. Pero tenemos a Cristo y tenemos ese anhelo de Cristo. Terminamos predicando un evangelio que o bien es áspero, duro, enjuiciador, o nos vamos al otro extremo y predicamos un remedo de evangelio que más parece una frase hippie. Sonríe, Dios te ama, paz y amor. Peace and love para todos. Ya, se acabó. Ese es el evangelio. Hemos querido edificar la iglesia sobre un legalismo absurdo en que gente que sí tiene culpa tira la primera piedra y la segunda y la décima. O la hemos querido afianzar en un libertinaje inmundo que nos dice ama y haz lo que quieras. Dios es amor, entonces ama y haz lo que te dé la gana. Hemos puesto en eminencia sobre la iglesia al que más grita, al más prepotente, al más ambicioso, al más elocuente, pero no necesariamente al más sabio, no necesariamente al que se parece más a Jesucristo. Hemos matado infieles y herejes en cruzadas y en las hogueras, y hasta nos hemos matado entre nosotros por cosas grandes y pequeñas. Entonces mi pregunta es, ¿esas son las batallas y las guerras a las que nos ha llamado el Señor?
¿Estamos peleando las guerras correctas? Yo sé que Dios no me ha llamado a conquistar el mundo. Me ha llamado a conquistarme a mí. Me ha llamado a clavar a este viejo terco a la cruz cada día. Me ha llamado a luchar para menguar yo de manera que Cristo crezca cada día en mí. Esas son mis luchas. Me ha llamado a hablar y callar, hacer y dejar de hacer, de manera que quienes me rodean, me ven, me escuchan, cada vez me vean y me escuchen menos a mí y lo vean cada vez más a Él, hasta que puedan caer de rodillas en actitud de adoración frente a aquel que la merece toda. Esa es mi lucha. Esa es mi batalla. Las otras son del Señor. Yo para esto quiero vivir, por esta causa quiero morir. Quiero que sea mi única lucha mientras tenga aliento. Es lo único que quiero hacer hasta que el Señor me recoja. Esa es mi batalla. Eso es lo que yo estoy encontrando en la Escritura, que es mi lucha. No tienen por qué pelear las otras. Déjenmelas a mí, nos dice el Señor. Su gloria, la expansión de su reino, la proclamación de su palabra, la entronización de su soberanía, el derramamiento de su gracia, esas son mis batallas. Para eso estaré trabajando y en eso estaré luchando. ¿Que para dónde va el mundo? No sé. ¿Que si este es el fin de los tiempos? No sé. ¿Que si la sociedad se hunde más o se vuelve a Dios? No tengo idea, ni qué hacer para evitarlo. Que si Baal, que si Mamón, que si Dagón, que si Astarte o el mismo Satanás parecieran estar ganando territorio cada día, esa pelea no es nuestra. Esa pelea es del Señor. Entonces, en cada circunstancia, grande o pequeña, con respecto a mí mismo, con respecto a mi familia, mi sostenimiento económico, mi futuro, mi bienestar, mi salud, en cada oportunidad, cada día, el Señor me pregunta, ¿lo resuelves tú o me lo dejas a mí? ¿Es tu lucha o es mía? Y la respuesta que nos da la Escritura es que en cada una de esas cosas, eso es del Señor. Entonces quiero terminar haciéndoles una pregunta a todos ustedes, mis queridos consiervos. ¿Qué batallas estás peleando? Y después de enumerar las batallas que estás peleando, la segunda pregunta sería, ¿son esas las batallas que deberías estar peleando? ¿Estás en el lugar correcto o estás en el lugar equivocado? Que el Señor permita, hermanos, que cada uno de nosotros se enfrasque en las verdaderas batallas. Y no nos dejemos confundir ni nos dejemos distraer por aquellas batallas en las que no tenemos por qué estar. Y será un trabajo de cada uno presentarse delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿cuáles son mis batallas? No quiero estarme gastando en las batallas que son tuyas, las que debo dejar en tus manos. Y permíteme pelear mis batallas. Dios de los cielos, yo quiero darte gracias en particular por este texto de 2 Crónicas 20. Por esas afirmaciones tuyas, no vas a tener que pelear, yo lo haré. Porque Señor me permite concentrarme en lo que sí tengo que hacer, y en lo que sí tengo que pelear, y en lo que sí tengo que luchar. Pelear por amarte más. Pelear porque nada me distraiga de poner mi mirada en ti. Para que ningún afán me quite el gozo de tu presencia. Para que nada me tiente, porque no hay nada mejor que los deleites de estar contigo. Bajo tu cuidado, bajo tu protección, disfrutando de tu amor, como un bebé en los brazos de su madre o de su padre. Señor, lucho contra lo que me quiere alejar de eso, contra lo que me quiere
poner las cargas sobre mí, las culpas sobre mí, sobre lo que me recuerda, Señor, de mi naturaleza caída y partida, y me hace olvidar que soy nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Señor, cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí tiene sus luchas, sus batallas. Y algunas de ellas las está peleando en vez de dejártelas a ti en tus manos. Y otras no las está peleando cuando debería estar ahí al frente, en el frente de batalla. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros nos hables y nos muestres cuál es nuestro lugar. ¿Qué debemos dejar en tus manos? Dejar de patalear por eso. ¿Y qué debemos tomar? ¿Para qué debemos tomar las armas? De la fe, de la palabra. Las armas que tú has puesto en nuestras manos para pelear las verdaderas luchas a las que tú nos has llamado. Bendícenos, Señor, en estas reflexiones y que podamos ser soldados fieles en tu ejército. Que tú eres el que ha de conquistar este mundo. Y nosotros caminaremos detrás de ti, Señor, disfrutando de tu victoria, disfrutando el botín, como lo disfrutó Josafat y el pueblo, sin haber peleado, disfrutaron del botín de sus enemigos. Ponemos esto en tus manos, Señor, pidiéndote la dirección del Espíritu Santo cuando sigamos reflexionando y sigamos pensando en estas cosas. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.